Durante décadas, Jennifer Aniston ha sido más que una estrella. Ha sido un símbolo viviente de belleza, gracia y resiliencia, grabado para siempre en la memoria colectiva de la cultura popular, gracias a su icónica interpretación de Rachel Green en Friends. No es solo la chica de oro de Estados Unidos, sino el latido del corazón de toda una generación, donde cada sonrisa radiante ocultaba una grieta y cada paso elegante se daba sobre el cristal destrozado del dolor privado. Detrás del resplandor dorado y el foco deslumbrante, hay una mujer que carga con heridas que el tiempo nunca pudo sanar. Una infancia fracturada, historias de amor que se desmoronaron bajo la implacable mirada del mundo, y una batalla silenciosa y desgarradora por ser madre, que terminó en desesperación. Sin embargo, ahora, a los 55 años, la tormenta de la vida aún se aferra firmemente a ella. Un dolor frío y consumidor que amenaza con destrozar la paz que ha pasado toda una vida construyendo. Si Jennifer Aniston alguna vez te ha hecho reír, llorar o creer en el amor nuevamente, que Tú me gusta sea un tributo a esta notable mujer de fuerza inquebrantable. Detrás de cada apellido dorado hay una historia mucho menos glamorosa. Y para Jennifer Joanna Aniston, nacida el 11 de febrero de 1969 en Sherman Oaks, Los Ángeles, el brillo de un linaje hollywoodense nunca pudo ocultar las grietas de su frágil cimiento. Mucho antes de que el mundo la adorara, como Rachel Green en Friends, era solo una niña pequeña, atrapada entre la luz de la cámara y las sombras del hogar. Su padre, John Aniston, un actor de origen griego, con una presencia imponente en pantalla, y su madre, Nancy Dow, una actriz estadounidense de ascendencia italiana, inglesa, irlandesa, escocesa y griega, le dieron una herencia impregnada de cultura y arte. Tenía dos medio hermanos, John Melick, mayor y del primer matrimonio de su madre, y Alex Aniston, mucho más joven, de una relación posterior de su padre. Su padrino, el legendario actor Telly Savalas, añadió otro toque de Hollywood a su infancia. Pero la fama, diría más tarde, era algo que me rodeaba, no algo que me llenara. Cuando Jennifer era apenas una niña, la carrera de su padre llevó a la familia al otro lado del país, al bullicioso corazón de la ciudad de Nueva York. Los rascacielos y las luces brillantes deslumbraron sus ojos jóvenes, pero la luz no pudo ahuyentar la creciente oscuridad dentro de su hogar. Para cuando tenía 9 años, el matrimonio entre sus padres se había fracturado irremediablemente. Un día, su padre se fue, no solo al trabajo, sino de su vida diaria durante un largo periodo. Ella ha recordado ese momento como algo más que una ausencia. Fue el silencio posterior lo que fue más duro. Ese silencio desgarrador le enseñó, demasiado pronto, que el amor podía desaparecer sin previo aviso. En casa, otra batalla se desarrollaba. Su madre, conocida por su belleza impactante, a menudo sometía a Jennifer a estándares rígidos de apariencia. Los comentarios sobre su peso, su postura o cómo debía llevar el cabello eran frecuentes, quizás con la intención de ser una guía. Pero para una niña sensible, podían sentirse crueles. Las palabras permanecieron como pequeñas astillas, plantando semillas de inseguridad que tardarían décadas en desenterrarse. La vida no estaba amortiguada por la riqueza. El dinero solía escasear, y el calor emocional podía sentirse como un lujo. Jennifer aprendió pronto a entretener a los demás, a hacer reír a la gente, a disipar la tensión, no solo como un don, sino como un escudo. Si se reían, dijo una vez, quizás no verían las grietas. Al adentrarse tentativamente en la edad adulta y una carrera incipiente en Hollywood, una de las heridas más profundas de su juventud se reabriría. En 1996, su madre apareció
en un programa de televisión sensacionalista, revelando detalles privados de la vida de su hija. La fractura se volvió verdaderamente trágica cuando Nancy publicó un libro de memorias, de madre e hija a amigas, contando su versión de la historia al mundo. Para Jennifer, se sintió como una traición expuesta bajo las luces más duras. Durante los siguientes 15 años, ella y su madre no hablaron. Algunas cosas, reflexionaría más tarde, tardan mucho en sanar, si es que alguna vez lo hacen. Estas primeras tormentas, la repentina ausencia de un padre, el escrutinio implacable de una madre, la ruptura pública de la confianza, moldearon a Jennifer en alguien tanto reservada como ferozmente autosuficiente. Le dieron una empatía por el dolor que había visto de cerca y una resiliencia que la llevaría a través del resplandor implacable de la fama. En el calor del centro de atención, millones verían la sonrisa radiante, el ingenio fácil, la elegancia. Pero en los rincones silenciosos de su memoria vive la niña que aprendió a sobrevivir en un mundo donde el cariño era incierto y la confianza podía ser frágil. Una niña que convertiría esas cicatrices en el acero de su columna vertebral, construyendo una de las carreras más perdurables y admiradas de Hollywood. Fue en los rincones silenciosos y ocultos de su refugio infantil, garabateando en cuadernos gastados, escapándose hacia ensueños, que Jennifer sintió por primera vez la atracción magnética de la interpretación, una chispa frágil que algún día eclipsaría las largas sombras proyectadas por su hogar fracturado. En 1975, con solo 6 años, mientras la mayoría de los niños se perdían en la risa del patio de recreo, ella ya cruzaba el umbral hacia mundos imaginarios, descubriendo en el drama un santuario donde podía ser cualquiera, en cualquier lugar. Sus padres la matricularon en la escuela Waldorf, un refugio donde la creatividad no solo se animaba, sino que se celebraba, dándole el primer escenario seguro para probar su voz. Incluso entonces, intuyó que contar historias podía ser más que un escape. Podía ser un salvavidas, una forma de tocar corazones que nunca había conocido. En 1983, a los 14 años, entró en un crisol que la agudizaría y desafiaría. La prestigiosa escuela secundaria Fiorello H., la Guardia de Música, Arte y Artes Escénicas, en la ciudad de Nueva York. Aquí, bajo la atenta guía del venerado entrenador de actuación Anthony Abeson, aprendió que la verdadera actuación no se trataba de fingir. Se trataba de permanecer sin guardias, dejar que el mundo viera tu alma. En salas de ensayo estrechas, con un leve olor a polvo y pintura, encontró tanto emoción como miedo. Solo quería pertenecer a algún lugar, diría décadas después, su voz cargada tanto de gratitud como de la angustia de esos años adolescentes. Graduarse en 1987 no dio paso al sueño, dio paso a la rutina. A finales de la adolescencia y principios de los 20, Jennifer sobrevivió con trabajos ocasionales, vendiendo tiempos compartidos en oscuras oficinas de telemarketing, sirviendo comidas a clientes que apenas la miraban a los ojos, y repartiendo pedidos por las implacables calles de Manhattan en una destartalada bicicleta de segunda mano. Cada turno le compraba solo el tiempo suficiente para una audición más, una esperanza frágil más. Su primer destello en la pantalla llegó en 1988, un papel fugaz en Mac and Me, seguido de trabajos de modelaje para Nutrisystem y comerciales dispersos que mantuvieron su sueño vivo, pero débilmente. La televisión resultó más castigadora. Entre 1990 y 1994 consiguió papeles en Molloy, Ferris Bueller, Camp Cucamonga, The Edge y Muddling Through. Cada uno brilló un momento. Luego se apagó antes de poder calentar su carrera. Seguía pensando. Quizás esto no es para mí, confesó más tarde,
sus palabras cargadas con el recuerdo de esos falsos comienzos. El ciclo de audiciones, breves destellos de éxito y cancelaciones repentinas carcomía su espíritu. Para 1994, con solo 25 años, estaba emocionalmente desgastada, preguntándose en silencio si la niña que una vez se escondió en las historias había sido ingenua al creer que podía vivir en ellas de verdad. Y entonces, el destino llegó con el disfraz más común. Una tarde ordinaria, en una gasolinera de Los Ángeles, se cruzó con Warren Littlefield, entonces presidente de NBC Entertainment. La conversación fue breve, pero su peso fue inmenso. La instó a no rendirse, a audicionar para una nueva comedia de situación que la cadena estaba desarrollando. «Tienes algo, no te rindas», le dijo. Y para Jennifer, esas palabras se sintieron como la luz del sol después de años de cielos nublados. Esa comedia de situación se llamaría Friends. Aún no podía saber que el papel que la esperaba redefiniría la televisión, la catapultaría a la fama global y grabaría su nombre permanentemente en el mapa de la cultura popular. Pero en ese momento, lo que importaba era simple. Por primera vez en mucho tiempo, alguien con poder la había visto de verdad. Y así que no se rindió. Cuando Jennifer entró en esa sala de audiciones de NBC en 1994, no podía imaginar que caminaba directamente hacia el papel que la coronaría de gloria y la ataría con cadenas invisibles. Había leído para Mónica, pero los productores vieron algo que no podían dejar pasar. Una alquimia de humor, fragilidad y esa rara chispa que hace que un personaje cobre vida. Y así, Rachel Green se convirtió en suyo, como si el papel la hubiera estado esperando todo el tiempo. Desde el momento en que pronunció su primera línea, su ingenio rápido, su cálido encanto y sus destellos de vulnerabilidad, sin reservas, iluminaron la pantalla, no solo para el público del estudio, sino para millones que llegarían a sentir como si ella fuera una amiga en sus propias salas de estar. Durante los siguientes 10 años, Friends no solo dominó las noches de jueves, se convirtió en un latido cultural que palpitaba en cada rincón del globo. La saga de Ross y Rachel se convirtió en la historia de amor más anticipada de la televisión, consolidando a Jennifer como el rostro del romance de toda una generación. Sin embargo, detrás de la risa reluciente, ella estaba aprendiendo el duro ritmo del centro de atención. Cada corte de cabello se convirtió en una noticia, cada atuendo diseccionado. Su propia vida se convirtió en una página abierta, leída y reescrita por extraños. Las líneas entre Jennifer y Rachel se difuminaron hasta que incluso ella misma a veces sintió el peso del personaje presionando su propia piel. La fama, comprendió, podía envolverte en calor un momento y abrazarte al siguiente. Los trofeos contaban parte de la historia. Un Emmy, un Globo de Oro, un premio del Sindicato de Actores y para la temporada final, el inédito $1.000.000 por episodio la convirtió en una de las estrellas mejor pagadas de la televisión. Pero las cifras ocultaban lo que la cámara no podía capturar: el agotamiento silencioso de la expectativa. Sé perfecta, sé divertida, sé la Rachel que han construido en ti. Era un regalo incalculable, pero también una jaula dorada que estaba decidida a desbloquear. En 2002, rompió el molde con The Good Girl, despojándose del glamour para revelar una humanidad cruda y dolorosa que dejó atónitos a los críticos. Un año después, Bruce Almighty arrasó en la taquilla, demostrando que podía mantenerse por sí misma en las mayores arenas de Hollywood. Cada papel fue una pequeña rebelión, un recordatorio para sí misma, sobre todo, de que era más que un rostro, una voz, una historia. Los años posteriores a Friends fueron una danza delicada entre reinvención y preservación.
The Breakup, 2006, le permitió explotar el desamor con humor. Marley and Me, 2008, recaudó 200 millones y dejó al público con el rostro manchado de lágrimas. Horrible Bosses, 2011, mostró su temeraria faceta cómica, y We're the Millers, 2013, añadió otro éxito a la lista. Sobre el papel, fue triunfo tras triunfo. Pero en privado, aún libraba batallas silenciosas, protegiendo las astillas de sí misma que el público nunca podría tener, incluso cuando el mundo exigía más. Su regreso a la televisión, en 2019, con The Morning Show, no fue un regreso. Fue una reivindicación. Llevando tanto la corona de estrella como el manto de productora ejecutiva, vertió décadas de resiliencia en una historia sobre la verdad, el poder y la supervivencia en una industria despiadada. El papel le valió nominaciones al Emmy y al Globo de Oro, pero lo más importante, le dio una plataforma para hablar con toda la fuerza de su voz. Junto a esto, abrazó proyectos de streaming como Dumpling, 2018, de Netflix, y obsequió al mundo un momento conmovedor de nostalgia con Friends, The Reunion, 2021, de HBO Max, uniendo generaciones sin dejar de avanzar nunca. A través de cada reinvención, Jennifer Aniston ha mantenido su asiento en el círculo más alto de Hollywood, no aferrándose al pasado, sino atreviéndose a reescribirse en el presente. La niña que una vez temió que la puerta se cerrara para siempre, ahora atraviesa cualquiera que elija. Y aún así, después de todos los años, todos los titulares, todos los papeles que la han convertido en un nombre familiar, una verdad permanece. Jennifer guarda una parte de sí misma intocable, escondida del resplandor. Una pieza que le pertenece solo a ella. Recién salida del rotundo éxito de Friends y una serie de papeles cinematográficos que silenciaron a cualquiera que pensara que era solo una estrella de comedia de situación, Jennifer Aniston se encontraba en un aire enrarecido. Era la chica de oro de Estados Unidos, un icono global, su sonrisa lo suficientemente brillante para iluminar vallas publicitarias y su nombre lo suficientemente grande como para encabezar un cartel de cine. El mundo la conocía como Rachel Green, como la encantadora de ingenio rápido en cada estante de revistas. Pero en 1998, en la deslumbrante cima de su carrera, la vida estaba a punto de darle algo que se sentía aún más extraordinario. Amor, y no del tipo guionizado. Comenzó en silencio, sin alfombras rojas ni conferencias de prensa, organizada por amigos mutuos que pensaron que podrían encajar. Una cita a ciegas, lo llamaron, aunque todos en Hollywood podrían haber dibujado sus caras de memoria. Brad Pitt era el chico dorado del cine, un protagonista cuya mezcla de mirada intensa y sinceridad lo había convertido en un nombre familiar desde Legends of the Fall hasta C7. Eran dos supernovas ardiendo a máxima intensidad, colisionando en una ciudad donde las colisiones a menudo terminan en fuego. La noche que se conocieron, no hubo cámaras ni manejadores, solo dos personas sentadas una frente a la otra, intercambiando historias hasta que el ruido del mundo se redujo al silencio. Fue fácil, recordaría Jennifer más tarde, su voz suave con nostalgia. Fácil de una manera que hacía que los interminables flashes y las columnas de chismes parecieran lejanos, como si hubiera salido del resplandor y entrado en algo real. Cuando aparecieron juntos en público, la reacción fue instantánea y eléctrica. Los tabloides los ungieron como la pareja dorada de Hollywood, antes de que siquiera abordaran su primer vuelo de vacaciones. Para el mundo exterior, no solo estaban saliendo, eran un emblema andante del romance, la prueba de que la belleza y la fama podían coexistir con algo genuino. El aire a su alrededor parecía brillar con posibilidades. En 1999, Brad le propuso matrimonio y el frenesí mediático alcanzó su punto máximo.
Los paparazzi acampaban frente a los restaurantes. La especulación sobre la boda llenaba columnas. Los fans trataban su historia de amor como una serie que no podían dejar de ver. Jennifer llevaba su felicidad sin disfraz. En las alfombras rojas, donde sus manos nunca se alejaban mucho de las del otro. En entrevistas donde su nombre provocaba una sonrisa espontánea. Y en esas fotos robadas donde parecían dos personas compartiendo un secreto. El 29 de julio de 2000 se casaron en Malibú. Era una fortaleza contra el mundo exterior. Altos muros que protegían algo monumental e íntimo. En el interior, 200 invitados se reunieron bajo un cielo pintado de oro por el sol de California. Había cascadas de flores, el resplandor de 1000 velas. Y cuando cayó la noche, los fuegos artificiales sobre el Pacífico reflejaron la extravagancia de su alegría. Jennifer, con su vestido enjollado, caminó hacia Brad con una mirada que podría derretir incluso los corazones más cínicos. Las fotos granuladas de teleobjetivo que se filtraron solo alimentaron el mito. Aquí estaba, finalmente, el felices para siempre de Hollywood. Su matrimonio no fue solo personal, fue creativo. Juntos fundaron Plan B Entertainment, una productora construida sobre la creencia de que contar historias podía moldear el mundo. Para sus admiradores era más que una unión. Era una fusión de ambición y visión, una promesa de que construirían no solo un hogar, sino un legado. Los amigos dirían más tarde que ella parecía más ligera en esos años, como si la reserva que había llevado desde la infancia hubiera sido suavemente dejada a un lado. En entrevistas, hablaba de Brad con una facilidad y calidez que sugería que había encontrado no solo un esposo, sino un compañero en el sentido más verdadero. «Es mi mejor amigo», le dijo a un reportero, los ojos brillantes. Por un tiempo, sintió que su vida había alcanzado su simetría perfecta. Una carrera en su apogeo, un matrimonio envidiado por millones, un futuro que se extendía amplio e ininterrumpido. Mirando hacia atrás ahora, es fácil ver por qué su historia capturó tantos corazones. No era solo que fueran imposiblemente hermosos, era que el momento era perfecto. Ambos habían soportado suficientes tormentas de la fama como para reconocer mares tranquilos cuando los encontraban. Verlos juntos era creer, aunque solo fuera brevemente, que en el caos de Hollywood algo puro podía durar. En las tardes soleadas de Malibú, cuando las cámaras se habían ido y el mundo estaba lejos, Jennifer Aniston parecía haber encontrado exactamente lo que la niña interior siempre había querido: un lugar seguro al que pertenecer. Por un tiempo, lo tuvo. Y por un tiempo, se sintió irrompible. Todo cuento de hadas tiene un final. Pero Jennifer Aniston nunca imaginó que el suyo se reescribiría tan públicamente, tan brutalmente. En 2000, a los 31 años, se había parado bajo un cielo de fuegos artificiales de Malibú, creyendo que daba un paso hacia la eternidad. 5 años después, a los 36, se encontró mirando un tipo de luz muy diferente: el implacable flash de las bombillas de los paparazzi. Las primeras grietas habían sido casi invisibles, ocultas bajo el dorado barniz de 2 carreras entrelazadas. Entre alfombras rojas y reuniones de Plan B, entre la alegría de las victorias compartidas y el orgullo silencioso de verse trabajar, algo sutil comenzó a cambiar. Los horarios implacables, que alguna vez se sintieron como prueba de ambición, ahora se convirtieron en una cuña no dicha. Las semanas se difuminaron en meses pasados, océanos aparte, cada uno consumido por las demandas de los sets de filmación y las giras de prensa, hasta que la intimidad se convirtió en una invitada rara. Éramos como barcos que se cruzan en la noche, reflexionaría más tarde, saludándose desde puertos distantes a los que no podíamos llegar a tiempo. A principios de 2005,
Los rumores adquirieron dientes. Al principio era ruido de fondo en el zumbido interminable de los chismes de celebridades. Luego se convirtió en un rugido que la seguía a cada habitación. Las fotos fueron diseccionadas, una mirada no devuelta, un dedo anular desnudo, llegadas separadas a eventos a los que siempre habían entrado de la mano. Y luego llegó la tormenta de titulares. La sugerencia de que la química en pantalla de Brad con Angelina Jolie en Mr. and Mrs. Smith había cruzado a la realidad. Ninguno lo confirmó, pero en una cultura que se deleita con la insinuación, el silencio fue su propia sentencia condenatoria. Jennifer ya no estaba viviendo su vida. Estaba atrapada dentro de una narrativa que ella no había escrito, reproducida en cada pantalla de televisión, salpicada en cada portada brillante hasta que se filtró en las paredes de su hogar. El anuncio de su separación, en enero de 2005, cayó como una detonación. Los fans lloraron como si hubieran perdido algo personal. Pero para Jennifer, fue el desmantelamiento de la vida en la que había imaginado envejecer. Los paparazzi acamparon fuera de su casa. Los obturadores de sus cámaras hacían clic como un latido mecánico cada vez que ella salía. Incluso los recados más mundanos, comprar comestibles, tomar un café, se convirtieron en calvarios. Cada salida, otra oportunidad para que el mundo buscara evidencia de su colapso. Fue increíblemente doloroso, le dijo más tarde a Vanity Fair, su voz firme pero cargada. Y no sé si alguna vez me acostumbraré a lo público que fue. Luego vino la herida más cruel. El rumor de que ella no había querido tener hijos, que su propia ambición había envenenado el matrimonio. Para una mujer cuyo rostro, cuerpo y elecciones habían sido diseccionados durante décadas, esta acusación cortó más profundo que cualquier otra. Sí quiero, y lo haré, dijo bruscamente, un destello de fuego traicionando el dolor subyacente. No eran solo chismes, era un ataque a su feminidad, su capacidad de amar, la vida que aún podría construir. Las noches fueron las más duras. Los amigos la recuerdan regresando a una casa tan silenciosa que el silencio parecía presionar contra las paredes. La cama se sentía demasiado grande. El café se preparaba para uno. Se apoyó mucho en la terapia, usándola como un salvavidas, un lugar donde podía ordenar los escombros sin el rugido del mundo exterior. El yoga la anclaba al presente. Cada inhalación y exhalación le recordaba que aún estaba aquí. Y sus amigos más cercanos, los que la conocían antes de la fama, se convirtieron en su escudo. En el set, a veces llegaba con los ojos rojos de la noche anterior, pero ofrecía actuaciones tan estratificadas que se sentían como heridas abiertas en la pantalla. No ocultaba el dolor, lo convertía en arte. El desamor se convirtió en verdad. La pérdida se convirtió en arte. Para los tabloides, la ruptura de Brad y Jen fue oro. Para ella, fue una autopsia pública del amor bajo las luces más duras imaginables. La mujer que surgió de ese crisol no era la misma que había caminado por el pasillo de Malibú en 2000. Era más aguda, más reservada, pero también más segura de quién era sin la sombra de nadie más. Ya no necesitaba que el mundo creyera en su cuento de hadas. Había aprendido a vivir sin él. Años después, hablaría de esa época sin veneno, como si hubiera hecho las paces con el hecho de que no todas las historias de amor están destinadas a durar. No puedes aferrarte a la ira, dijo. Te consume viva. Tienes que perdonar, incluso si no puedes olvidar. Estas no eran las palabras de la chica de oro de Estados Unidos de 20 y tantos años. Pertenecían a una mujer que había caminado a través del fuego y descubrió que podía permanecer inquebrantable entre las cenizas. Para Jennifer Aniston, el final de su matrimonio fue más que una pena de amor. Fue una colisión entre el amor
y la maquinaria de la fama, entre el dolor privado y el hambre pública. Y sin embargo, desde las ruinas de una de las rupturas más escrutadas de su generación, se llevó algo más perdurable que el propio cuento de hadas: la fuerza silenciosa e inquebrantable para comenzar de nuevo. Cada final deja un eco. Para Jennifer Aniston, el eco de 2005 no se desvaneció cuando se firmaron los papeles del divorcio. Reverberó durante años, amplificado por un mundo que se negaba a dejar ir la historia. Casi de la noche a la mañana, la imagen de cuento de hadas de Brad y Jen fue reemplazada por la fascinación febril por Brangelina. Los titulares cambiaron, las fotografías cambiaron, y de repente, el hombre que una vez había sido la otra mitad de su vida, ahora era parte de una nueva narrativa expansiva, una que se desarrolló en continentes y portadas de revistas. La creciente familia de Brad y Angelina, los hijos biológicos, las adopciones, los viajes humanitarios, se convirtió en un espectáculo global. Y cada vez que nacía otro bebé, cada vez que aparecía una nueva foto de su prole perfecta, el nombre de Jennifer era arrastrado de vuelta al centro de atención que ella nunca había pedido. Las comparaciones fueron implacables, las yuxtaposiciones crueles. Retratos familiares radiantes frente al cansado tópico de los brazos vacíos de Jennifer. Los tabloides convirtieron su cuerpo en un campo de batalla. Está embarazada. ¿Era eso un bulto? Había esperado demasiado. ¿Por qué seguía sin hijos? Las preguntas no eran solo invasivas, eran corrosivas, royendo el núcleo mismo de su identidad como mujer. Fue agotador, diría años después, su voz más suave ahora, pero aún cargada con el peso de ese escrutinio. Estaba viviendo mi vida, haciendo mi trabajo, y sin embargo, de alguna manera, me reducían a si tenía o no un anillo en el dedo o un hijo en el vientre. La pena de perder su matrimonio ya era una herida. Esto fue sal frotada en ella una y otra vez, por extraños que creían tener el derecho de definir su valor. Jennifer resistió, pero la resistencia no llegó fácilmente. Se reconstruyó lentamente, ladrillo a ladrillo emocional. En esos años, el trabajo se convirtió tanto en un refugio como en un campo de pruebas. Eligió papeles que desafiaban el molde de la chica de oro de Estados Unidos. The Good Girl, 2002, había demostrado que podía despojarse del glamour por crudeza, pero ahora fue más allá. Cake, 2014, la presentó cruda y sin adornos ante el público, obteniendo aclamación de la crítica y demostrando que podía canalizar el dolor hacia el arte. The Morning Show, 2019, le permitió verter sus propias cicatrices en un personaje que navega la traición, el sexismo y la implacable mirada del ojo público. Fuera de la pantalla, se ancló en las constantes que la fama no pudo corroer. Un círculo estrecho de amigos leales, la disciplina de yoga que la anclaba, el trabajo silencioso de la terapia. Estas no eran tendencias, eran supervivencia. Aliento a aliento, postura a postura, sesión a sesión. Se cosió de nuevo en formas que el público nunca vería. En 2016, después de años de tragarse la narrativa de los medios, recuperó la pluma. Su ensayo, para que conste, cortó el ruido con una claridad inquebrantable. Somos seres completos con o sin pareja, con o sin hijos, escribió. No fue una súplica de simpatía, fue una declaración de soberanía. Por una vez, el mundo leía sus palabras, no la versión de su vida de otra persona. En entrevistas posteriores, habló con una franqueza que sorprendió a quienes aún se aferraban a la imagen de la chica dorada intacta. Admitió haberse sometido a tratamientos de Phoebe. Deseó que alguien le hubiera dicho que congelara sus óvulos antes. Aceptó, con gracia y sin disculpas, que la maternidad
podría no ser el camino que su vida tomaría. No tengo ningún arrepentimiento, dijo, no porque el camino hubiera sido fácil, sino porque se negó a dejar que las expectativas no cumplidas disminuyeran la vida que había construido. La traición, la pérdida, los años de ser definida por lo que y quién ya no tenía, podrían haberla roto. Y en verdad, la habían roto en lugares invisibles. Pero la medida de Jennifer Aniston nunca estuvo en su integridad. Estuvo en la forma en que aprendió a llevar los pedazos rotos con gracia, con humor, con un sentido de sí misma inquebrantable. Hoy ya no es la mujer dejada atrás, es la mujer que se levantó, una mujer que entiende que los cuentos de hadas no se regalan, se eligen. Y a veces, la elección más valiente es escribir una historia en la que te salvas a ti misma. A través de cada titular de tabloide, cada pérdida personal, cada juicio susurrado, Jennifer Aniston ha surgido no como una reliquia de un romance fallido, sino como la autora de su propia supervivencia. Su viaje nunca ha sido uno de perfección, ha sido uno de perseverancia. Y eso, más que cualquier historia de amor, más que cualquier papel, es lo que la hace verdaderamente inolvidable. Cuando Jennifer Aniston se enamoró de nuevo, esta vez de John Mayer, el mundo esperó que finalmente hubiera encontrado paz. Y en esas primeras semanas suaves, ella también lo hizo. Habían pasado casi 3 años desde su divorcio de Brad Pitt. Y a los 39 años, Jennifer había aprendido el delicado arte de caminar por el mundo con el corazón a medio guardar. Se dijo a sí misma que no se enamoraría demasiado rápido, que no daría demasiado. Pero el amor tiene una manera de deslizarse incluso más allá de los muros más fuertes. John era más joven, un músico con una energía inquieta, el tipo de hombre cuyo encanto se sentía un poco peligroso. Podía hacerla reír hasta que se le arrugaran los ojos durante la cena una noche, luego dejarla mirando su teléfono silencioso al día siguiente, preguntándose si había imaginado la conexión. Se conocieron cuando Jennifer aún se estaba recomponiendo, sensible por viejas heridas, todavía reaprendiendo cómo mantenerse en pie sin apoyarse en nadie. Al principio, él fue una chispa en una vida que se había vuelto demasiado cuidadosa, un recordatorio de que aún podía sentir la emoción de la novedad, el mareante ascenso de la posibilidad. Pero las chispas pueden quemar tan fácilmente como calentar. Su mundo se movía a una velocidad que ella no siempre quería igualar. Giras musicales por continentes, fiestas que se extendían hasta la mañana, vagabundeos nocturnos que la dejaban despierta sola. Ella anhelaba estabilidad, el consuelo silencioso de saber dónde estaría alguien cuando saliera el sol. Él perseguía el movimiento. El final llegó con la brutalidad silenciosa de la traición, no del tipo cinematográfico, con confrontaciones dramáticas, sino la lenta erosión de la confianza, la sospecha sabedora de que su corazón ya no estaba a salvo. Más tarde, admitiría cuánto dolía ser tomada por sorpresa, darse cuenta de que alguien a quien habías dejado entrar en tus espacios más privados aún podía elegir irse sin mirar atrás. En las semanas posteriores, su hogar se sintió diferente. La cocina estaba demasiado silenciosa. La cama se sentía demasiado grande. Preparaba té en las horas tranquilas después de la medianoche. El zumbido del refrigerador, el único sonido en la casa, preguntándose por qué el eco de los pasos parecía más fuerte una vez que se habían ido. Pasarían 3 años antes de que Jennifer Aniston se atreviera a enamorarse profundamente de nuevo, esta vez con Justin Theroux. Pero esos años intermedios no estuvieron vacíos. Estuvieron llenos de una especie de ajuste de cuentas silencioso, del tipo que viene solo después de haber sido rota
de formas tanto públicas como privadas. Para entonces, había soportado dos desamores que la habían moldeado de maneras completamente diferentes. El primero, la ruptura más pública de su generación, su matrimonio con Brad Pitt, se desarrolló como un espectáculo global. El segundo, con John Mayer en 2008, cortó en la privacidad de su propio hogar, donde la traición resonaba en la quietud. Había aprendido que el centro de atención podía magnificar el dolor, pero las sombras podían hacerlo más agudo. En 2011, a los 42 años, conoció a Justin en el set de Wanderlust. Algo en él, reflexivo, artístico, con un humor silencioso que la estabilizaba, se sintió como una promesa diferente. Esta no era la chispa imprudente de un músico o el glamour cegador de una estrella de cine. Era un calor lento y constante. Por primera vez en años, se permitió creer en la posibilidad de algo duradero. 4 años después, en agosto de 2015, se pararon en el patio de su mansión de Bel Air, rodeados de amigos cercanos, e intercambiaron votos. Tenía 46 años y se sintió como una segunda oportunidad para siempre. Un capítulo que una vez temió que nunca se escribiría. Por un tiempo, fue exactamente lo que había soñado. Hubo mañanas de domingo, con café y periódicos desplegados sobre la isla de la cocina, largas charlas que se extendían perezosamente hasta la noche, y el tipo de risa que llenaba los pasillos como la luz del sol. En entrevistas, hablaba de Justin con la misma calidez abierta que una vez mostró en los primeros días con Brad, llamándolo su compañero, su mejor amigo. Los amigos también lo vieron. La forma en que sus hombros parecían más ligeros. La forma en que su sonrisa se quedaba un poco más. Pero incluso el terreno más estable puede cambiar bajo tus pies. Los cambios llegaron en silencio, casi cortésmente al principio. Horarios de trabajo que los llevaban en direcciones opuestas, conversaciones que se acortaban, silencios que se alargaban. Para cuando llegó 2017, la brecha entre ellos se sentía más ancha de lo que cualquier momento único podía explicar. 2 años después de su boda, anunciaron su separación. No hubo tormenta de tabloides esta vez, ninguna traición de tercer acto para que el mundo se deleitara. Solo la devastación privada de darse cuenta de que el amor, incluso cuando es profundo, no siempre es suficiente para mantener dos vidas en ritmo. Tenía 48 años entonces, lo suficientemente mayor como para saber que vendría la curación, pero lo suficientemente joven como para sentir el aguijón de tener que empezar de nuevo una vez más. Quienes estaban cerca de ella dicen que trató de mantener el dolor a raya, hablando en entrevistas de respeto mutuo y amistad. Pero también recuerdan cómo se sintió la casa después de que él se fue. La música era más suave, la risa más rara. Las habitaciones resonaban de una manera que no lo hacían antes. 3 grandes amores, 3 despedidas. Cada uno había dejado su propia marca, pero juntos formaron un mapa de cicatrices. No del tipo que escondes, sino del tipo en el que aprendes a vivir. Para Jennifer, la lección no fue solo que el amor puede terminar. Fue que puede terminar de 1000 maneras. Bajo el calor del escrutinio público, en las sombras de la traición privada, o en el silencioso desenredo de 2 personas que simplemente se separan. Y cada vez, sin importar cómo suceda, te cambia. Pero incluso cuando los titulares se desvanecieron y los chismes se acallaron, una ausencia permaneció. Un silencio en su vida mucho más profundo que el silencio de una casa vacía. El hijo que había anhelado y nunca sostuvo. Jennifer Aniston siempre había imaginado que un día, en algún lugar, entre sets de filmación, estrenos y tranquilos domingos por la mañana en casa, escucharía el pequeño y milagroso llanto de su propio hijo.
No era algo de lo que hablara a menudo en público. Algunos sueños son demasiado delicados para ponerlos en palabras, especialmente cuando vives bajo un microscopio. Pero durante décadas, los tabloides convirtieron su esperanza más privada en su espectáculo favorito. Acecharon su cuerpo en busca de señales, magnificando cada pliegue suave de su estómago, acercándose a cada vestido fluido, haciendo la misma pregunta cruel e invasiva. ¿Está embarazada? Hicieron de la maternidad un marcador, como si su valor como mujer pudiera contabilizarse en los hijos que había tenido o no había tenido. Lo que esos titulares nunca mostraron fue la realidad que vivió a puerta cerrada. El frío estéril de las clínicas de fertilidad, el olor a antiséptico en el aire, la bata de papel crujiendo bajo ella mientras se sentaba en una mesa de examen, escuchando a los médicos hablar con tonos mesurados sobre inyecciones hormonales, recuentos de óvulos y las matemáticas implacables del tiempo. Lo intentó todo, ronda tras ronda de FIV, su cuerpo magullado por las agujas, sus hormonas subiendo y bajando como mareas. También recurrió a la medicina oriental, remedios herbales, acupuntura, cualquier cosa que pudiera darle una oportunidad. Cada ciclo comenzaba con una frágil chispa de esperanza y terminaba con la palabra devastadora: negativo. La ausencia de un latido en un monitor, el silencio que seguía como un eco en una habitación vacía. A finales de sus 30 años, deseó que alguien le hubiera dicho que congelara sus óvulos. Deseó que le hubieran dado el espacio para tomar esas decisiones sin el resplandor del escrutinio público, sin el zumbido constante de preguntas de extraños que pensaban que su cuerpo era asunto suyo. En entrevistas años después, hablaría con franqueza sobre ese arrepentimiento, no para invitar a la lástima, sino para decir la verdad. Estaba cansada de las narrativas que la pintaban como egoísta o incompleta, cansada de la idea de que la vida de una mujer solo se validaba por el matrimonio y la maternidad. Hubo días en que el dolor de la ausencia era insoportable, mañanas en las que se despertaba en la quietud de su hogar, sintiendo el peso de las lágrimas no lloradas presionando detrás de sus ojos. Noches en las que la cama se sentía demasiado ancha, la casa demasiado silenciosa. Podía visualizar la vida que una vez había soñado. La pequeña mano en la suya, las canciones de cuna, las velas de cumpleaños, y sentir el agudo escozor de saber que quizás nunca sería suya. Algunos días esa verdad la vaciaba, otros la fortalecía. En 2016, a los 47 años, Jennifer decidió recuperar la narrativa. En un ardiente ensayo, para HuffPost, titulado Para que conste, desmanteló los mitos de una vez por todas. Somos seres completos, con o sin pareja, con o sin hijos. No fue solo una línea para el mundo. Fue una promesa para sí misma. Se negó a ser definida por lo que no tenía, o por las expectativas anticuadas que aún se aferraban a las mujeres en Hollywood y más allá. Era más que la suma de sus relaciones, más que su capacidad o incapacidad para tener hijos. Para 2022, en una franca entrevista con Allure, reveló por primera vez que se había sometido a años de FIV, que había arrojado todo a ello, y que simplemente no había funcionado. No había amargura en su voz, solo la tranquila verdad de alguien que había caminado a través de la decepción y sobrevivido. Admitió que deseaba que alguien le hubiera dicho que congelara sus óvulos antes, pero que ya no vivía bajo la sombra de ese ¿qué pasaría si? La maternidad, había llegado a entender, podía tomar muchas formas, y a veces significaba nutrirte a ti misma. El matrimonio ya no tenía el mismo atractivo que una vez tuvo. Nunca digas nunca, diría cuando le preguntaran. Pero no estaba buscando.
Había aprendido, a menudo dolorosamente, que su paz no dependía de la presencia de una pareja, ni del cumplimiento de un único guión de vida. Los años de especulación pública, tratamientos fallidos y desamor privado la habían remodelado. Había sido la ingenua, la esposa, la divorciada, el blanco de los tabloides. La habían llamado la mujer dejada atrás, la reina del amor fallido, sin hijos por elección. Cada etiqueta cortaba a su manera. Y sin embargo, también había sido la sobreviviente, la mujer que convirtió el dolor en arte, que se reconstruyó con terapia, yoga y un círculo de amigos ferozmente leal. Hoy, Jennifer Aniston se erige como su propia creación, cicatrizada, fuerte y completa de formas que nadie puede medir. Sabe que los cuentos de hadas no se regalan, se eligen, se escriben, se reescriben. Y a veces, el final más poderoso no es el de la boda o el bebé, sino aquel en el que te eliges a ti misma una y otra vez. Porque al final, no necesitaba que el mundo la viera como completa. Ya lo era. Y eso, más que cualquier papel, más que cualquier historia de amor, es lo que la hace verdaderamente inolvidable. La vida actual de Jennifer Aniston no está definida por lo que ha perdido, sino por lo que ha construido. Sin embargo, las sombras de viejas heridas aún viven silenciosamente en los rincones. A los 56 años, divide su tiempo entre su serena mansión de Bel Air, comprada en 2011 por $21 millones y amorosamente rediseñada con su colaborador de mucho tiempo, Stephen Shadley, y una encantadora granja en Montecito que compró en 2021 a Oprah Winfrey por $14 millones. La finca de Bel Air, con sus vistas panorámicas y patios silenciosos, es más que una casa. Es el lugar donde una vez se casó con Justin Theroux, donde la risa una vez llenó los pasillos y donde, después de la separación, aprendió a vivir sola nuevamente. Sigue siendo su santuario principal, una fortaleza de cristal, piedra y recuerdos. A lo largo de los años, Jennifer ha sido tan meticulosa en moldear su entorno como en remodelar su vida. Una vez fue dueña de la Casa Ohana en Beverly Hills, comprada por 13 millones después de su divorcio de Brad Pitt y vendida por 42 millones. Y de la mansión de Beverly Hills, que compartió con Brad, comprada por 13 millones, vendida por 29 millones en 2006. Un hogar que una vez fue fotografiado en todas las revistas de arquitectura como el pináculo del glamour hollywoodense. Hubo una casa de playa en Malibú que alquiló a Larry Ellison. Una casa en Laurel Canyon durante su época de Friends. Y un par de apartamentos en West Village de la ciudad de Nueva York que finalmente vendió con una pérdida de $500,000. Cada dirección marcó un capítulo. Comienzos, puntos medios y finales inevitables. Ahora, en Montecito, vive cerca de Ariana Grande y del duque y la duquesa de Sussex. Pero su compañía favorita sigue siendo sus amados perros, Chesterfield, Clyde, Sophie, y los recuerdos de su perra fallecida, Dolly, cuyo collar aún descansa en un lugar especial. Su garaje cuenta su propia historia. Un Bentley Continental GT valorado en unos $250,000, un robusto Jeep Wrangler para paseos costeros y un Land Rover Range Rover para escapes más largos. Pero la mayoría de los días, su viaje no va más lejos que la cocina, el estudio de yoga en su propiedad o el patio bañado por el sol donde cuida sus plantas. Es, por su propia admisión, más feliz en casa, cocinando, reorganizando muebles, cuidando su jardín, experimentando con recetas o organizando metódicamente un cajón hasta que cada cuchara, cada especia, se sienta perfecta. Físicamente, sigue siendo luminosa, no porque persiga la juventud, sino porque se dedica a cuidarse. El yoga y el entrenamiento de fuerza son rituales diarios. Su dieta es limpia,
pero no carente de alegría. Invierte en cuidado profundo de la piel, hidratación y descanso. Los amigos dicen que tiene el tipo de energía que llena una habitación sin exigirlo. Hace tiempo que dejó de preocuparse por si su cuerpo alguna vez llevaría un hijo. Pero reconoce que hay cicatrices que ninguna cantidad de aceptación borra por completo. Esas cicatrices se remontan a años de especulación pública, a la implacable obsesión de los tabloides por si estaba embarazada, si cada pequeño cambio en su cuerpo significaba que un bebé estaba en camino. Incluso después de que se defendiera públicamente en un ensayo de HuffPost en 2016, declarando: «Somos seres completos, con o sin pareja, con o sin hijos». Las preguntas no cesaron del todo. En 2022, en un raro momento de total franqueza, con Allure, reveló que se había sometido a FIV, probado la medicina oriental y soportado la angustia del fracaso. Admitió que deseaba que alguien le hubiera dicho que congelara sus óvulos antes. «Hay días», confesó, «en los que el silencio de su hogar se siente más pesado de lo habitual». Pero ha aprendido, a través de años de terapia, tanto personal como grupal, a sentarse con esos sentimientos sin dejar que la definan. El amor ha regresado a su vida, pero en términos diferentes. Después del colapso de su matrimonio con Justin Theroux en 2017, no buscaba activamente una pareja. «Nunca digas nunca», dijo sobre volver a casarse, «pero no estoy buscando». Durante años fue vista como la soltera más codiciada de Hollywood, una etiqueta que era halagadora y agotadora. Más recientemente se ha relacionado discretamente con Jim Todd, el exagente de talentos y exesposo de Reese Witherspoon. No es un romance que exhiba, quizás porque ha aprendido el precio de dejar que el mundo entre en sus espacios más privados. Los amigos dicen que él la hace reír, escucha más de lo que habla y entiende la vida que ha construido para sí misma. Si dura para siempre o no, ya no es la pregunta. La medida para Jennifer es si se siente real, ahora. Profesionalmente, sigue siendo una fuerza. Su papel en The Morning Show continúa anclándola como una de las estrellas más taquilleras y respetadas por la crítica de la televisión, obteniendo nominaciones al Emmy y el tipo de relevancia cultural que pocos actores mantienen después de décadas en el centro de atención. Los acuerdos de patrocinio con L'Oréal, Smartwater, Emirates, ABN y otros aportan más de $20 millones anuales. Su patrimonio neto, estimado en $320 millones, es el resultado no solo de su actuación, sino de su perspicacia comercial, los mismos instintos que la llevaron a cofundar Plan B Entertainment años atrás. Sin embargo, lo que la define ahora no es el tamaño de su cuenta bancaria, sino la forma de sus días. Ha cultivado una vida ocupada, pero no frenética, social, pero no expuesta. Pasa tiempo con sus amigos más cercanos, Courtney Cox, Jason Bateman, y un círculo pequeño y leal que ha estado a su lado en cada subida y bajada. Organiza cenas íntimas en lugar de asistir a interminables fiestas de Hollywood. Se retira a Montecito cuando necesita más silencio, paseando a sus perros por la costa donde a nadie le importan los titulares. Sabe que los medios nunca dejarán del todo ir la narrativa que comenzó con Brad y Jen y evolucionó a Brangelina. Incluso ahora, años después del divorcio de Brad de Angelina, hay rumores de reuniones amistosas, fotografías hiladas en historias sugestivas. Jennifer sonríe ante ellas ahora, no porque sean ciertas, sino porque ha dejado de necesitar corregir el registro. «Conozco mi verdad», ha dicho, y eso finalmente es suficiente. Su filosofía actual es simple: cuidarse a sí misma, proteger su privacidad y hablar cuando importa.
sigue luchando contra el control de los cuerpos de las mujeres, la crueldad casual de la cultura del chisme. Ya no está interesada en reescribir su vida para ajustarse a un cuento de hadas. El cuento de hadas, ha aprendido, es poder elegir su propio final. La niña, que una vez soñó con un hogar lleno de hijos, ha hecho las paces con la vida que tiene, incluso si no es la que imaginó. Esa paz fue ganada con esfuerzo, construida ladrillo a ladrillo emocional y custodiada con el mismo cuidado que da a sus rosas, sus amistades, su trabajo. Al final, el presente de Jennifer Aniston no es un premio de consolación por lo que pudo haber sido. Es una vida rica e intencional que ha reclamado completamente para sí misma. Y si los ecos del viejo dolor a veces aún susurran por las habitaciones silenciosas de Bel Air o Montecito, lo hacen en un espacio que construyó bajo sus propios términos, donde puede cerrar la puerta, respirar profundamente y saber que ha sobrevivido a todo lo que el mundo pensó que podría romperla. Al final, la vida de Jennifer Aniston no es una historia de lo que perdió, sino de lo que eligió construir con las piezas. Ha amado y ha sido dejada, confiado y ha sido traicionada, soñado y ha sido negada. Ha enfrentado el resplandor del mundo en sus momentos más vulnerables y aún así encontró el coraje para avanzar. La ausencia de hijos no hizo su vida vacía, hizo su fuerza visible de otras maneras. Ha aprendido que la familia puede ser elegida, que el amor puede tomar muchas formas y que la realización no se mide por lo cerca que estás de cumplir las expectativas de otra persona. A los 56 años, se erige como una mujer que ha convertido el desamor en arte, la presión en propósito y la soledad en autodominio. La suya es un recordatorio de que incluso cuando la vida que planeaste se escapa, la vida que creas puede ser igual de hermosa, a veces más, porque es solo tuya. ¿Qué opinas? El viaje de Jennifer te hace reconsiderar qué significan realmente la felicidad y tenerlo todo. Comparte tus pensamientos, porque en algún lugar alguien podría necesitar escuchar que su propia historia aún merece ser escrita.